Me impresionó mucho ver que después de la muerte, la familia se acordaba más de ese ratito, de esos 5 minutos que vieron el atardecer. O sea, el recuerdo que la mamá tenía con su hijo fue de ese atardecer. El recuerdo que yo tengo de Edson fue de ese atardecer. Eh, y para mí es un milagro eso, acordarte más de esos 3 minutos bonitos que de las miles de horas malas que viviste en un hospital, ¿no? 100 estaciones, miles de kilómetros compartidos y un mismo destino, el corazón. Hay momentos en la vida donde no se celebra una meta, se honra el camino. 100 conversaciones, 100 historias, 100 oportunidades de volver a creer, a crecer, a aprender y a ser. Pero el verdadero logro no es llegar, es decidir continuar. Continuar con mayor profundidad, con más verdad y con más propósito. Bienvenidos a 100 y más, una edición especial del podcast de la Fundación Llévame Contigo y Vuela. Iniciamos una nueva etapa, alcanzamos una nueva cumbre, pero mantenemos la misma misión: compartir historias de transformación para ayudarte a ti a emprender el vuelo. Porque lo mejor de este viaje no es ese a donde llegamos, sino con quién volamos. Llévame contigo y vuela. 100 y más, el viaje continúa. Dicen que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de sentido. Y que si bien no podemos cambiar el diagnóstico de un niño, tenemos el poder absoluto de cambiar el pronóstico de su día. Hoy, desde la Fundación Llévame Contigo y Vuela, te invitamos a sumergirnos en el corazón de quien ha hecho de estas palabras su bandera de vida. Un hombre que nos enseña que la tanatología se vive en el presente y que uno de los propósitos de la crianza consciente de todo padre de familia es escuchar el alma de sus hijos, pero no solamente de los hijos de sangre, sino aquellos que también por convicción hemos adoptado. Y que el liderazgo transformacional más grande se ejerce cuando pintamos de esperanza los días más oscuros del alma. Seguramente muchos de ustedes, al igual que yo y que nuestro invitado especial, han tenido una tarde grabada en su memoria. Ese instante preciso en el que su destino cambió de rumbo para siempre. Para un grupo de amigos, fue una tarde de diciembre del 2003 en la gigantesca y hermosa ciudad de México. Eran solo un grupo de estudiantes preparatorianos con muchas ganas de ayudar, comprando narices y juguetes allá en el mercado, para visitar a unos pequeños guerreros en su batalla contra el cáncer. Estos jóvenes no sabían que algún día, al intentar regalar una sonrisa, estos niños les regalarían a ellos su propósito de vida. Lo que comenzó como una consigna escolar que debían de cumplir como equipo integrado por 8 amigos, hoy día son una familia de más de 20,000 almas unidas por una misión: transformar el sufrimiento en esperanza activa, en diversión y en alegría. La Fundación Doctor Sonrisa ha logrado abrazar con su presencia 100% humanitaria a 22 ciudades de México. Y por ahora, repito, por ahora, porque estoy segura que este proyecto seguirá creciendo alrededor del mundo, a 3 países: Colombia, Perú y Paraguay. La simbólica nariz azul se ha convertido
en el faro de luz para miles de niños con enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, autismo, síndrome de Down, VIH o con quemaduras. La Fundación Doctor Sonrisas, fundada hace 15 años por Andrés Martínez, nuestro invitado especial, no solo sigue cumpliendo sueños, sino que sigue con una gran tarea: recordarle al mundo que la alegría es un derecho que nadie nos puede quitar. La increíble labor humanitaria del Doctor Sonrisa, de ahí nace Mundo Imagina, el cual es un parque ubicado allá en Morelos, que surge como una respuesta de las necesidades legítimas de comprender y empatizar no solamente con el duelo de los niños y de las niñas, sino también con el de toda una familia. Por eso hoy, amigos y amigas del mundo, amigos de Europa, de América Latina, de Asia, de mi querido México y de mi tierra, de Sonora, a ti que hoy nos estás escuchando en algún lugar del mundo, prepárense para volar, porque hoy desde la Ciudad de México está con nosotros el doctor Sonrisa, Andrés Martínez, un hombre que ha logrado profesionalizar la alegría y convertir la filantropía en toda una cátedra de liderazgo humano. Hoy, juntos, vamos a volar profundo para entender qué hay detrás de esa nariz azul. El hombre, el estratega o el alma que nos enseña que incluso en las pérdidas siempre hay un espacio para robarle un milagro a Dios. Andrés, bienvenido a Llévame Contigo y Vuela. Gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias por pensar en mí para este podcast. Estoy muy contento y muy emocionado de poder compartir un poco lo que hacemos en Doctor Sonrisas contigo y con todo tu foro. Gracias, Andrés, gracias. De verdad es que he tenido días sin poder dormir, súper emocionada de poder vivir esta gran experiencia. He de confesarte que tras esos 100 episodios que amablemente muchos colaboradores de Llévame Contigo y Vuela han tenido ese gesto generoso de brindarnos su tiempo, cada uno de esos episodios le han dejado a Carla Zulema una gran semilla de bendición. Pero este episodio, Andrés, no sé por qué me siento tan emocionada. Y quiero confesarte que tu presencia aquí realmente me emociona tanto y de una manera muy especial. Tu misión en Doctor Sonrisas, Andrés, toca una herida que yo conozco muy bien. Fui esa hija y esa hermana que vio a su familia sacudirse ante el diagnóstico terminal. Mi hermana solo tenía 4 años cuando les dijeron a mis padres que no había nada más que hacer por su vida. Mis padres salieron del hospital infantil de aquí, del estado de Sonora, del DIF, del IES ahora, en busca de un milagro de vida para su hija, para mi hermana, y partieron a la Ciudad de México precisamente. Y allá en la Ciudad de México, los médicos que atendieron a mi hermana, pues le dijeron: señores, aprovechen el tiempo que les queda de vida con su hija, solamente 6 meses, regresen a Hermosillo y traten de darle la calidad de vida que su hija merece. Sé lo que es gestionar ese caos interior y cuestionar cada pensamiento para no hundirse. Me ha tocado acompañar hasta la fecha, bendito sea Dios, hasta la fecha a mi hermana en sus enfermedades. Por eso no puedo dejar de sentirme tan emocionada
de admirarte y también desde ahorita te digo de que estás generando una gran inspiración en mi corazón. Estoy temblando. Dicen que no podemos, Andrés, dar lo que no habita aquí en nuestro corazón. Y lo primero que hoy te quiero preguntar, con un corazón desnudo, con un corazón lleno de amor y también en busca de muchas respuestas de alguien que pueda conectar conmigo, como con esa niña que ya les platiqué. ¿Cómo trabajas tú con ese Andrés que está detrás de esta nariz azul para que al entrar a un hospital, el dolor de los demás sea para ti ese motor y no un ancla que te va a ir consumiendo poco a poco? ¿Cómo le haces, Andrés? ¿Cómo le haces detrás de esa nariz azul que se ha vuelto tan popular, tan fuerte en el corazón de todas aquellas personas que has logrado tocar? Híjole, primero gracias por compartir tu historia. Sé que no es fácil recordar esos momentos tan duros y gracias por abrirte y por compartirlo conmigo. Eh, a ver, respondiendo tu respuesta, creo que mi respuesta es muy corta, es rezando mucho, o sea, teniendo muy cerca a Dios, sin soltarme de su mano, saber que Él me puso aquí, que yo tengo una misión, que mi misión es ser feliz y hacer feliz a los niños a los que me toca visitar, formar a los voluntarios, que son los que realmente están ahí al frente de la batalla cada semana, cada día, encargarme de mi equipo, estar preocupado porque no les haga falta nada, formarlos, capacitarlos, tratar de darles las mejores herramientas. Pero en temas personales yo te diría que para mí siempre es entender que Dios está atrás de todo esto, ¿no? Y que detrás de tanto dolor y que detrás de tanto sufrimiento y detrás de tantas cosas negativas que puedes ver en un hospital, siempre hay algo mucho más allá. O sea, siempre atrás de esa puerta fea eh, hay una puerta llena de milagros, hay una puerta llena de amor, hay una puerta llena de actos de generosidad, eh, hay una puerta llena de niños que son grandes maestros. Y eso, tú lo dijiste muy bien. Creo que más que sentirlo como un dolor, pues lo trato de sentir como una gasolina y decir, híjole, son personas que están llevando una cruz bien pesada, que tienen una carga emocional súper complicada, ¿no? Que están lejos de sus familias, que muchas veces no tienen que comer, que no tienen dónde bañarse, que no tienen dónde cargar su celular. Entonces creo que lo que me motiva es eso, es hacer lo que esté en mis manos para que su cruz sea menos pesada. Y sé que mientras esté cerca de la mano de Dios, pues lo voy a lograr. Me encanta y me conforta mucho en el fondo del corazón escuchar que eres un hombre de fe, porque precisamente en estos caminos tan oscuros en los que a veces nos toca transitar, y digo a veces, porque afortunadamente no lo es siempre. Y estas experiencias de vida nos llevan a poco ir tomando una gran maestría y si tú quieras hasta un doctorado de la vida. Como hermana de alguien que transita una enfermedad actualmente crónico-degenerativa, como hija que ha visto el desgaste y la entrega de mi madre en medio del desafío, te confieso y les confieso, amigos de Llévame Contigo y Vuela, que me he quebrado muchas veces. Sin embargo, en esa fragilidad, y tú lo sabes, Andrés, Dios me ha enseñado a ser una mujer valiente para no soltar a quienes más quiero en la vida mientras transitan ese dolor. Y en este caso me ha tocado acompañar, como te decía, desde muy pequeñas a mi hermana. Y con esa gran gracia de Dios he transformado también cada una de esas grietas de mi corazón para seguir sosteniendo a quienes más amo. En el coaching, Andrés, hablamos de esos quiebres, cómo en ese momento en que la transparencia humana suele romperse para dar paso a un nuevo aprendizaje en la vida, en tu historia específicamente, ¿cuál fue ese quiebre personal que a Andrés le hizo entender
que su propósito de vida era mucho, pero mucho más grande y urgente que tu propia comodidad, que tu propia libertad, que tus momentos de adolescencia, de juventud. ¿Cuál fue ese quiebre, Andrés? Mira, me acuerdo el 23 de diciembre del 2003 que lo mencionabas ahorita en la introducción. Fue un día mágico, o sea, fue un día que fue la primera vez que tuve la bendición de estar con un niño enfermo. Nunca en mi vida había tenido yo contacto, por lo menos de manera consciente, con algún niño que haya pasado en esta situación específicamente eran niños con cáncer, porque fuimos a un albergue de niños con cáncer que se llama la Casa de la Amistad, que está aquí en la Ciudad de México. Y fue más un tema, a ver, evidentemente era con un tema social de poder hacer algo sin saber qué nos esperaba. La verdad es que nunca, creo que ninguno de los que íbamos éramos conscientes de lo que nos íbamos a enfrentar. Eh, y empezamos a ver como toda esta magia que pasa alrededor de hacer algo bueno, o sea, como las famosas diosidencias, ¿no? Que yo las menciono mucho, o sea, como cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se encarga de las tuyas, cómo la gente se va sumando, cómo nos fueron dando juguetes, nos fueron dando disfraces, la gente fue participando, pero lo que más me impresionó, y creo que fue ese momento que fue el que dije, órale, qué difícil, es al final de ese evento, me acuerdo que yo estaba platicando con la mamá de un niño que estaba ahí en el albergue, y ella me estaba platicando un poco de la enfermedad de su hijo, de cómo lo trataban, ¿no? De las reacciones que tenía, que le daban náuseas, todo este rollo. Y me dijo que la última quimioterapia que había tenido su hijo había sido el 15 de diciembre, o sea, una semana antes de ese día que yo estuve con ella. Y que su siguiente ciclo de quimioterapias empezaba hasta el 15 de enero. Y que ellos eran de una comunidad que estaba lejos de la Ciudad de México. Estaba en la sierra entre Puebla y Veracruz. Y me acuerdo que mi primer pregunta natural fue, oye, ¿y por qué no te vas a pasar Navidad, que es mañana, te vas a pasar Año Nuevo con tu familia? Y ya después con calma, ya que hayan pasado las fiestas en tu casa, regresan ya con las baterías recargadas y siguen enfrentando pues lo que viene, ¿no? Que son las quimioterapias. Y me contestó que ella no se podía ir a su casa porque si se iba de regreso no estaba segura de poder conseguir o de tener el dinero para poder regresar a la Ciudad de México. Y creo que ese fue un momento en el que dije, híjole, ¿por qué yo pues nací en una familia en la que nunca tuve que preocuparme cómo me iba a mover o qué iba a tener que comer o si iba a tener que dormir en una cama o ese día no iba a tener un techo donde dormir? Este, cosas muy sencillas, ¿no? Que para mí tal vez yo hasta esa edad daba por hecho que era normal tener una regadera, tener un excusado, tener comida, tener coche, tener casa, tener papá, tener mamá. Y fue el momento en el que me di cuenta, pues, que desafortunadamente no todo el mundo lo tiene, que desafortunadamente aparece otro factor que a pesar de que no tienes eso, pues aparece una enfermedad, ¿no? Que te cambia todo lo poco o lo mucho que tienes. Y creo que ese fue el momento en el que me di cuenta, y lo digo mucho, ¿no? Que cuando somos conscientes de lo afortunados que somos en darnos cuenta de que nos tocó estar en un lado de la cancha o de la vida en el que somos nosotros los que podemos ayudar, y no en el otro lado que es ser nosotros los que necesitamos pedir ayuda, creo que, híjole, creo que ahí es cuando te hace un clic bien importante en la vida. O sea, yo creo que cuando nos cuestionamos eso y nos damos cuenta de todas las bendiciones que tenemos y agradecemos por esas bendiciones, yo creo que el acto inmediato es compartir con los demás, dar a los demás, ¿no? Porque no todos nacimos en este privilegio. Había una anécdota muy bonita de la Madre Teresa de Calcuta, que es uno de las santas que yo más admiro, porque aparte, pues creo que es de la época actual, que me tocó de cierta manera, pues crecer con ella, ver todo lo que transformó una persona pues de edad avanzada y todas las personas que ayudó en Calcuta. Y hay una anécdota muy bonita que un día le entrevistan y en medio de la entrevista, al final la última pregunta que le hacen, le preguntan por su edad y ella contesta, yo nací por ahí de 1960. Entonces el reportero que le entrevista pues como que no le salían las cuentas, ¿no? De por qué 1960. Y ella le contesta, yo nací el día en el que recogí el primer moribundo en Calcuta, porque nacemos el día en el que amamos. Entonces, eso para mí, pues creo que una parte muy importante de Piki justamente nació ahí en la Casa de la Amistad el 23 de diciembre del 2003,
cuando me di cuenta que yo, a pesar de que era joven, a pesar de que era muy inmaduro, a pesar de que tenía muchos limitantes y a pesar de que estaba lejos de ser millonario, o sea, no es como que yo fuera millonario, mi familia millonaria, pero, pero el saber que yo podía hacer algo por cambiar la realidad de otra persona. Creo que eso para mí fue el momento en el que encontré el pegamento para esa ruptura que tú le llamas, ¿no? El decir, híjole, creo que lo más bonito de esto es el saber que tú puedes cambiar la realidad de otra persona. Claro, porque al menos desde mi experiencia también puedo compartirte y compartirle a toda nuestra audiencia que en esos momentos de quiebre en donde uno se dobla, porque obvio, pues es la gente que tú amas, hay cosas tan maravillosas que empiezan a pasarte que solamente cuando estás consciente de cada uno de los acontecimientos, de cada médico que está junto a ti, de las manos de las enfermeras, de aquel taxista o de aquel chofer que en ese momento en que ibas cruzando la calle perdido, perdida, angustiada por lo que estaba pasando, siempre hay alguien, una persona amable que está ahí para acompañarte, pero hay una fuerza y eso hay veces que a mí no me da pena comentarlo, Andrés. En una de las ocasiones, yo me acuerdo, porque esto es algo que también sucede con niños, niñas, no solamente los que están enfermos, sino también con los hermanos, con aquellos que gozamos de salud. Recuerdo que mi madre se iba al hospital a cuidar de mi hermana. Mis padres fueron maestros. Se iba mi madre a cuidar de mi hermana y nosotros nos quedábamos a cargo de las abuelas, divididos porque éramos 3 hijos más mi hermana. Entonces tenían que dividir la carga con la abuela materna y con la abuela paterna. En otras ocasiones, pues ya había sido mucho la carga porque eran muchos los días en el hospital y pues nos teníamos que quedar en casa. Y entonces ahí empieza a nacer también heridas emocionales de manera inconsciente en niñas y niños que si los padres no están al pendiente de eso, podemos crecer con esas heridas. Decía mi hermana hace 2 o 3 años, decía, yo recuerdo que cuando mi mamá y mi papá se iban del hospital y yo les decía adiós tras de ese cristal, yo me quedaba muy triste y sentía que me abandonaban. Y era para mí contar todo lo que pasaba hasta que otra vez mi mamá o mi papá regresaban otro día por la mañana a verme. Como hermana de un acompañante enfermo, he tenido que ir buscando esa paz en medio del caos. Es ir encontrando a Dios, es ir encontrando esa fe que me sostenga en esos momentos tan difíciles. Para mí, Andrés, la tanatología, después de muchos años, fue mi tabla de salvación. La tanatología me enseñó que el duelo por la pérdida de la salud requiere tener una gran valentía. A mí me gustaría saber cómo es que tú has podido entrar a esa normalidad sin que ese dolor de las familias y de los niños enfermos no te absorban. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia, Andrés? A ver, creo que siempre te absorbe, o sea, creo que es algo que siempre estás abierto a, ¿no? Y lo digo mucho, el día que yo deje de sentir una emoción buena o mala por lo que hago, creo que es el día que tengo que dejar de hacer lo que hago. Eh, pero a ver, sí, creo que para mí lo más importante es el estar rodeado de personas que entiendan lo que haces, que te apoyen. En mi caso, empezando por mi esposa, o sea, mi esposa la conocí en Doctor Sonrisas, hoy ella es la directora de Doctor Sonrisas y lleva toda la parte de sueños. Entonces, entiendo muy bien por lo que ella está pasando, ella entiende muy bien por lo que yo estoy pensando, por lo que yo estoy pasando. Mi equipo, que hay muchas personas de mi equipo que se han vuelto mi familia, que tienen más de 10 años trabajando conmigo.
mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos, mi director espiritual. O sea, creo que todo eso yo siempre lo relaciono como si fuera una red. Para mí, evidentemente te vas a caer del edificio, ¿no? Y qué tan duro va a ser el golpe, pues depende sobre cuántas redes caigas. Mientras más redes vayas construyendo con tu psicólogo, con tu tanatólogo, con tu director espiritual, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con tus hermanos, con Dios, pues va a ser menos fuerte el golpe. O sea, el golpe nunca deja de ser fuerte, nunca dejas de cuestionarte por qué pasa esto, nunca deja de dolerte, nunca dejas de ponerte triste cuando hablas con una mamá, cuando ves la situación de una familia, ¿no? Que de repente dices, híjole, aparte de que viene un tema de situación de pobreza, pues llegó la enfermedad, el esposo la abandonó, los hijos, pues perdieron la atención y están haciendo cosas para llamar la atención de los papás que evidentemente no son buenas, o sea, de repente, como que dices, híjole, como que se les está juntando todo, ¿no? Pero lo mismo, o sea, yo creo que siempre tratar de verlo con un sentido positivo es qué puedo hacer yo por esta persona, por esta familia, por este niño, por esta mamá, para hacerle la carga más ligera. O sea, lo único que no puedo hacer es no hacer nada, ¿no? Lo único que no se vale es taparte los ojos y decir, híjole, ay, qué feo, qué dolor, pues bueno, pues voy a rezar y les voy a prender una veladora y que Dios los ayude. Pues bueno, qué bueno, ojalá y todo el mundo rece por estas personas porque claro que ayuda y claro que creo que Dios pues puede hacer más cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que verdaderamente estas familias y Dios esperan de nosotros es que nosotros hagamos algo por ellos. Oye, estás viendo que no tienen comida, bueno, pues párate del sillón en el que estás, vete a comprar 15 tortas o prepara 15 tortas y llévalas al hospital. Y creo que es lo más bonito eso, el darte cuenta que cuando tú das, el sentimiento de felicidad es enorme, ¿no? Yo lo digo mucho, siempre que vamos a hacer un voluntariado, ayudar a un hospital, todo el mundo vamos con nuestra capa de superhéroe, ¿no? De hoy me toca ir al hospital y hoy voy a ir a ayudar a los niños. Y esa capa te la destruyen y sales con una capa de humildad en la que dices, ¿cuál? Ellos me ayudaron a mí, ellos me ayudaron a mí a entender la vida, ellos me ayudaron a mí a ser agradecido, ellos me ayudaron a mí a entender por qué estoy aquí, ¿no? Y para mí esa es la lección más importante de todo lo que hago, que tenemos que aprender a ver a estos niños con ojos de lo que son, que para mí son unos maestros enormes de vida, para mí son niños que Dios nos manda y que nos presta en forma de niños, pero que realmente son ángeles y que te vienen a enseñar las cosas más valiosas que tenemos, el vivir cada día, el valorar, el agradecer, el darte a los demás, creo que ahí es donde encuentras el propósito, creo que ahí es donde encuentras la felicidad, creo que es donde encuentras la alegría. Eh, es un tema que me apasiona, que he estudiado mucho, que actualmente estoy justo haciendo una TED Talk ahorita de eso y estoy empezando a escribir un libro también de eso. Y, y de verdad parece tan complicado el tema de la felicidad y ahí, si tú te metes en ChatGPT o en Google o en el que quieras saber cómo encuentro la felicidad o 10 pasos para ser feliz, híjole, vas a encontrar millones de páginas, ¿no? Miles de páginas. ¿Por qué? Porque todas las personas que venimos a este mundo tenemos ese objetivo y todo lo que hacemos va encaminado a ese objetivo, ser feliz, todo lo que hagas. Pero muchas veces lo que pasa es que este mundo nos confunde con qué es la felicidad y dónde está la felicidad. El mundo nos hace creer que la felicidad está en el tener, en el juntar dinero, en el tener el mejor coche, en tener la mejor casa, en tener más seguidores, en tener la mejor ropa. Y nos vamos creyendo que por ahí está la felicidad, ¿no? En el egoísmo, en yo tener, en yo ser, en el poder, y, y te das cuenta que la felicidad está en el camino completamente opuesto a lo que te dice la mercadotecnia y la publicidad. La felicidad está en viajar ligero, la felicidad está en darte a los demás, la felicidad está en sentirte útil y poder cambiar la vida de otra persona. Y creo que ahí es donde encuentro yo todas estas herramientas, el rodearte de gente buena, el tener gente que vea por ti. eh, Creo que ahí es donde le encuentras. Es bastante sencillo el quitarte la ansiedad, el dejar de preocuparte por lo que va a pasar, el olvidar lo que ya pasó y el enfocarte en el presente. Y eso yo creo que la mejor forma de hacerlo es el agradecer cada día, el despertarte y decir, híjole, me quiero dar 2 minutos, ¿no? Para agradecer hoy, pues la vista que tengo y que el día está precioso y que
que puedo bajar y tal vez no tengo la mejor comida, pero tengo algo para comer y tal vez no tengo el coche en el que quisiera, pero bueno, tengo dinero para pagar un camión y irme al trabajo y tal vez mi jefe no es el mejor, pero bueno, tengo un trabajo en el que gracias a ese trabajo, que a pesar de que no lo disfruto tanto, pues puedo llevarle la comida a mi familia, y, y en fin, ¿no? Vas encontrando todo eso y de repente yo entiendo, porque me lo han cuestionado mucho, muchas veces en redes sociales, ¿no? Oye, Piki, pues sí, pero muchos hablan desde la comodidad, pero pues hay gente que tiene dobles trabajos y que está todo el día y que están presionados y entiendo que no, que la vida no es fácil, pero creo que la vida se puede ver de una forma diferente cuando no es fácil, cuando lo ves con esos ojos de agradecimiento, de gratitud, de entregarte a los demás, de formar a los demás, creo que es cuando cambia mucho el sentido de las cosas. Claro, porque incluso en esos momentos tan difíciles, el aprender a sentirte abundantemente bendecido te da la oportunidad de tener esa paz interior. Te da la esperanza de que esos días difíciles, esos días grises, en algún momento el sol va a volver a brillar para ti. Sentirse abundantemente bendecido, como estoy segura que tú lo sientes así, nos permite a las personas poder darnos sin límites, sin condiciones. Y estas experiencias de acompañar a un enfermo, de acompañar a la familia en general, nos da la oportunidad precisamente de ir creciendo, de ir aprendiendo, de irnos convirtiendo en esa mejor versión de nosotros mismos. No es solamente el que vamos a ir acumulando títulos que vamos a ir a colgar en la pared, sino realmente los exámenes que la vida nos pone cada día es para ver cuál es la mejor versión de nosotros con respecto al día de ayer. ¿Cómo es que nosotros volteamos a ver a los demás? ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo les tratamos? ¿Qué hicimos para ayudar a que su día fuera mejor? A que su Claro, día pudiera trascender de una mejor manera. Y me encanta cómo no solamente tú has sido la red de apoyo a través de la Fundación Doctor Sonrisa para más de 4,000 personas que han estado tocados por la mano de la fundación, sino que de una manera muy humilde, que también reconozco de tu parte, haces, valga la redundancia, haces el reconocimiento a tu esposa, a tus hijos, a tu equipo de trabajo, porque vivir estas experiencias uno a uno, de acompañar a las personas en el dolor, en el sufrimiento, es una gran tarea. Como tanatóloga, cuando acompaño a mis clientes en esas sesiones de tanatología, un indicador que a mí me da, que es el indicador clave, Andrés, y creo que eso tú lo has podido ver más de cerca que yo, con tantas personas que has podido abrazar con todo el alma, con todo el corazón, es que tanto habita nuestro ser superior en el corazón. Es cuánto terreno fértil has dejado para la espiritualidad, para que esas noches oscuras del alma pronto puedan ser días luminosos. Observo como tanatóloga cuando hay esa aridez, cuando hay esa desconexión con ese ser supremo, créeme, poco, poco como profesional se puede hacer. Me encantaría que me pusieras un ejemplo, que nos compartieras un testimonio de vida que tienes muchos, de cómo les han podido robar esos milagros a Dios. ¿Cómo ha sido para ti esa sonrisa pintada en tu rostro y ese tocarte tu nariz y decir, pudimos robarle un milagro a Dios a través de este niño, de esta niña que fuimos acompañando? pues mira, a ver, yo creo que complementando un poco lo que dices, creo que ahí me doy cuenta del poder de lo que hago y de la magia de lo que hago, ¿no? Que a pesar de todas estas complejidades que muchas veces hay en la vida, cuando tú vas a un hospital y ves a un niño enfermo, a una mamá
con una incertidumbre enorme de que ella no tiene el control de nada, de que tal vez su hijo pueda morir ese mismo día, esa misma semana, ese mismo mes, y que los ves felices, ahí es cuando dices, híjole, ¿no? Tal vez yo tengo una vida complicada, tal vez no tengo el coche, tal vez tengo tal deuda, pero bueno, mira, esta historia, te voy a compartir una historia que normalmente va a ser diferente a las que, a las que la gente espera. Cuando, cuando la gente habla de milagros, creo que todos buscamos esta historia de éxito del niño que estaba desahuciado y que de repente algo pasó y se curó y tuvo una mejoría. Y hay muchas historias y posiblemente en lo que vaya avanzando te compartiré, pero quiero también, creo que para mí es bien importante que la gente vea la otra parte. Y te voy a platicar una historia muy bonita, ¿no? Me acuerdo, híjole, no, la verdad no me acuerdo bien las fechas. Me acuerdo de un niño, Edson, que me tocó llevarlo a Cancún. Era un viaje donde íbamos 4 personas. Y la primera noche, me acuerdo que estábamos en un show que era un imitador de Michael Jackson. Y pues habían muchísimas luces, ¿no? Había todo esto, y cuando volteé vi que Edson se estaba convulsionando. Entonces, pues lógicamente lo sacamos, llegaron los paramédicos del hospital, perdón, del hotel, eh, y el primer como diagnóstico era, pues que posiblemente era parte del estrés, del cansancio del viaje, del cambio de altura, las luces, ¿no? Todos estos estímulos que habían vivido en el concierto y que pues nada, que era reposar y ver cómo iba evolucionando. Y en ese momento me quedé yo con Edson en su cuarto. La mamá se fue con el doctor a llenar unos papeles que tenía que llenar para el hotel. Y me acuerdo que Edson de repente le empezó como a brincar la mano, ¿no? Estábamos en la cama y le empezó como a brincar la mano y me dijo, Piqui, me va a dar otro, me va a dar otro. Y en ese inter, él me decía que llevaba mucho tiempo que ya había estado teniendo este tipo de convulsiones, pero que no se había atrevido a decirle a su mamá por miedo a que su mamá sufriera. Le dio otro ataque, híjole, fue horrible, o sea, han sido los momentos más difíciles que me ha tocado vivir, porque estábamos él y yo solos, yo marcándole a todo mundo, la mamá estaba justo en el trayecto del cuarto al consultorio del hospital, del hotel, entonces yo tenía que esperar a que ella llegara para decirles que se regresaran al cuarto. Ya total, me acuerdo que después de la convulsión, pues la mamá llegó y me dijo, ¿qué pasó? O sea, yo lo dejé sano viendo la televisión y regreso y está, ¿no? Ido, por así decirlo, sin hablar. Llegó la ambulancia, nos fuimos al hospital y total, me acuerdo que en el hospital había un doctor cubano en Cancún que lo atendió y que el doctor pues como que fue muy, muy claro, ¿no? Digo, yo tal vez no comparto la forma en la que se los dijo, pero el doctor me acuerdo que salió esa noche y le dijo a la mamá, tu hijo está muy mal, el cáncer que tu hijo tenía ya se le fue al cerebro, por eso está convulsionando, le queda muy poco tiempo de vida. Yo como que me quedé en shock de decir, híjole, pues, yo esperaba que se lo dijera de una manera más bonita, ¿no? Entonces dijo el doctor, yo no creo que el niño pueda regresar a la Ciudad de México, pero bueno, vamos a estabilizarlo, necesita tomar líquidos, de anticonvulsivos, y él no puede volar bajo ninguna circunstancia hasta que su cuerpo no come y no tome agua y tan, ¿no? Y pues prácticamente el sueño se había acabado porque no llevábamos ni medio día. Eh, Me acuerdo que al día siguiente, pues Edson lógicamente estaba súper triste porque sabía que los otros niños que habían ido al viaje estaban nadando con los delfines, estaban viendo el mar, estaban viendo todo pues lo que ellos habían soñado, ¿no? Y lo que les habíamos platicado que iban a hacer y todas las sorpresas que tenían. Y Edson, su mamá y yo estábamos en un hospital, encerrados, y pues tratando de amenizar algo que es muy complicado, ¿no? La mamá con la noticia que su hijo ya tenía metástasis, que le queda muy poco tiempo de vida. Entonces, como que fue una situación muy incómoda. Y me acuerdo que en algún punto me dijo Edson, Vicky, todo lo que coma lo voy a vomitar. Dijo, yo ya quiero salir. Dijo, yo ya sé qué va a pasar. Dijo, por favor, traía, me acuerdo, un caldo de pollo y un vasito como de jugo. Dijo, por favor, tírale el excusado y ir al doctor que ya me los comí y que no vomité. Y yo creo que fue como la vez de mis 23 años de Doctor Sonrisas que dije, híjole, ¿qué es lo correcto, no? O sea, lo que dicen los doctores, lo que predico de alguna manera. Y dije, a ver, pues, no sé, voy a hacer
lo que Dios me mande, ¿no? O sea, como que, y en ese momento sé que tal vez no fue lo correcto y no lo he vuelto a hacer, pero tiré la sopa, tiré la gelatina, llegó el doctor en la tarde-noche y le dije, ya se la comió y pues no ha vomitado. Entonces dijo, bueno, pues váyanse al hotel y mañana agarren un vuelo temprano para que Edson descanse, ya con los anticonvulsivos y todo eso debe estar estable para poder volar y regresar a México. Me acuerdo que saliendo del hospital, veníamos pasando por la zona hotelera de Cancún y Edson pidió que nos paráramos en un restaurante que era creo que era el señor Frogs. Y no sé por qué él tenía muchas ganas de comprar un condón que vendían ahí que era de broma, que era un condón como muy grandote que decía señor Frogs Cancún, como de juego con sus amigos o no sé. Compró el condón y después nos fuimos a un mirador, y estaba feliz. Y nos tocó ver un atardecer que yo creo que es el que más memoria tengo en toda mi vida. O sea, me tocó ver a Edson con su mamá abrazados viendo el atardecer en la zona hotelera de Cancún con este mar espectacular, ¿no? El mar más bonito del mundo con todos los azules que se ven. Eh, Regresamos al hotel, al día siguiente nos regresamos a México, muy complicado, Edson se sentía muy mal, estuvo vomitando y falleció al muy poco tiempo de haber regresado de ese viaje. Y ahorita tú me preguntabas de milagros y por qué te platico esta historia y por qué para mí la historia de Edson es un milagro, porque me impresionó mucho que después de este viaje, después de que Edson tuvo un tratamiento muy largo, de tal vez de más de 2 años, con quimioterapias, con radioterapias, con cirugías, con terapias intensivas, con mil cosas, con viajes, con sacrificios, con todo el tema de la familia, me impresionó mucho ver que después de la muerte, la familia se acordaba más de ese ratito, de esos 5 minutos que vieron el atardecer. O sea, el recuerdo que la mamá tenía con su hijo fue de ese atardecer. El recuerdo que yo tengo de Edson fue de ese atardecer. Eh, y para mí es un milagro eso, acordarte más de esos 3 minutos bonitos que de las miles de horas malas que viviste en un hospital, ¿no? Eh, y, y yo siempre, en el cuarto que normalmente me quedo en Mundo Imagina, tengo un cuadro donde está Jesús sentado en una silla y está con un niño de Doctor Sonrisas, un niño peloncito con su nariz. Y le platico mucho a la gente que para mí ese cuadro representa mucho lo que yo creo, que es que de repente imagino a Dios en un escritorio y que le diga, no, y sabes que ahí viene Edson, Edson ya murió, ¿no? Y tal vez Dios pues seguramente es como un trago amargo de decir, híjole, pues va a llegar y me va a mentar la madre porque pues, era un niño que quería vivir más, era un niño que tenía sueños, que quería acabar la prepa, que quería jugar fútbol, que quería ver los delfines, que quería hacer muchas cosas como los otros niños, pero no pudo por la enfermedad. Y que cuando abre la puerta y Dios está asustado porque piensa que Edson va a llegar enojado a reclamarle, que de repente entre Edson corriendo con su nariz de doctor sonrisas y le diga a Dios gracias, ¿no? Gracias a ti que nos mandaste a Doctor Sonrisas y a toda esta gente, a todos tus voluntarios que nos mandaste al hospital. Vi el mejor atardecer y vi a mi mamá y me compré el regalo con mis amigos de broma, y fui al zoológico y fui a tal y me fueron a visitar y me llevaron a un artista y el tal futbolista me firmó la camisa. Eso para mí es un milagro. O sea, para mí que una familia cuando voltee y cuando se acuerde de la vida de su hijo que ya falleció y lo recuerde con una sonrisa y tenga las conchitas del mar y tenga la arena y no tenga esa imagen horrible de los hospitales de tu hijo agonizando, para mí eso es un milagro. Claro, claro. Me encanta el poder de imaginación que tienes y voy a aprovechar ese gran poder. Ahora yo te lo voy a voltear. Me pude imaginar ese cuadro con ese niño con su naricita azul. Y si en lugar de ese niño que pudo haber sido Edson, Ezequiel, Diana, Lupita, José, Sergio, miles de niños que han pasado por ese abrazo, por esa sonrisa de tu fundación, fueras tú el que estás en las piernas de Dios, siendo niño. Imagínate que Dios te pregunta a ti antes de venir a la tierra, que te dice, Andrés, ¿estás seguro que vas a ir a la tierra y que tu misión, la tarea que te voy a dar, va a ser esta? ¿Estás seguro de que quieres ir a la tierra? ¿Qué le contestarías tú a Dios siendo ese niño en sus piernas? Wow, nunca lo había pensado así.
claro, mientras estés conmigo, lo que sea. O sea, es algo que rezo todas las mañanas. Pídeme todo lo que quieras y dame todo lo que me pides. Y, y hoy creo que eso, o sea, para mí, hoy tengo un hijo de 1 año. De hecho, mañana cumplo 1 año, 2 meses. Y, y lo veo mucho como mi relación con Dios, como la de yo con mi hijo, ¿no? O sea, como que ahorita está en esa etapa en la que empieza a caminar, bueno, se para de todos lados, todavía no camina solito, pero lo ves que ya gatea por todos lados, te descuidas 2 segundos y el único lugar peligroso que nadie había visto, él ya lo encontró. Pero creo que como papá, mientras tu hijo sepa que tú estás con él, sabe que no hay mayor riesgo. O sea, tal vez se puede caer de la pared y darse un cabezazo, darse un, ¿no? Un sentón, pero nunca vas a dejar que se vaya por el balcón y se aviente. O sea, como que tú lo estás cuidando y lo tienes ahí medio medido, ¿no? Lo mismo cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a andar en bicicleta, pues es normal que caigas de un raspón y muchas veces sí aprendemos, ¿no? A base de raspones y a base de caídas. Pero yo lo veo así. Creo que para mí, mientras yo sepa que yo estoy con Dios y que Dios está conmigo, sé que Él me está cuidando y sé que Él me va a poner todos los retos que juntos podemos hacer, ¿no? Y que me va a poner a la gente para cumplir esos retos, a las personas cercanas, a empresarios, a todo. Entonces, por supuesto que le diría que sí, que es el mejor trabajo que alguien puede tener en el mundo, dedicarte a, creo que en primer lugar, dedicarte a lo que te apasione, sea lo que sea. Creo que es un mensaje positivo en el mundo. Y dos, que eso que te apasione lo puedas hacer o puedas impactar de manera positiva la vida de alguien más. Eso es increíble, ¿no? Entonces, yo creo que, por supuesto, que le diré a Dios, venga, ya, mándame de una vez, porque sí, me apasiona lo que hago, me apasiona poder dar esperanza a las personas que no tienen esperanza, me apasiona poder de repente prender esa velita de generosidad en los corazones de muchos empresarios que la vida y el tiempo se las han ido apagando. Entonces, yo feliz, la verdad es que es algo que me gusta mucho, que lo disfruto mucho, que lo hago con mucho amor, que no ha sido fácil y que lógicamente hay muchas cosas que de repente del mundo te llaman, pero que hoy, pues ya con mis 40 años, volteo para atrás y no cambiaría absolutamente nada de todo lo que he vivido. A eso me refería Andrés hace unos minutos atrás, de que cuando la gente verdaderamente nos sentimos tan bendecidos por Dios, actuamos de una manera bendecida. Tú sientes la seguridad, tienes la certeza férrea de que tu Padre Dios te acompaña. Y de esa misma manera, tú has sido el acompañante de miles de niños y de sus familias. Como asesora en la crianza consciente, nosotros nos basamos en 4 raíces para poder criar a nuestros hijos. Y la fundamental es la presencia, es estar presente con nuestros hijos. Es decir, dejo a un lado el celular, dejo a un lado mis compromisos, dejo todo, todo, todo para estar por y para ti. ¿De qué manera, Andrés, ha logrado que la presencia de la fundación del doctor Sonrisa, de esos padres de familia que son acompañantes de esos niños, sean el baluarte y el pilar fundamental en esos momentos tan difíciles en los que transitan por la enfermedad? Pero no solamente la presencia, hablamos de una segunda raíz, Andrés, que es el validar las emociones del enfermo, de ese niño, de esa niña que está pasando por mucho dolor, por tristeza, por sufrimiento, por impotencia, porque no puede cumplir tal vez los sueños que como niño, como niña, como adolescente quisiera cumplir. ¿Cómo lograr también intimar, lograr a esa intimidad emocional con todos esos niños, con sus padres de con los padres de familia? Y finalmente una cuarta raíz, Andrés, que sería: ¿cómo nombro lo que me está pasando a mí cuando veo todas estas experiencias que la vida hoy me está presentando? ¿Cómo aplicar esas 4 raíces? Presencia, validación de emociones, nombrar lo que me pasa y la intimidad emocional en este contexto.
Híjole, a ver, no me quiero ir tan técnico porque tampoco soy la persona experta en decírtelo, pero te diría que lo primero y para que puedas abrir esas cuatro puertas que tú mencionas, creo que lo primero es atreverte, atreverte a ir, atreverte a ayudar. O sea, creo que mucha gente que seguramente va a escuchar este podcast va a decir, híjole, a ver, qué bonito, qué padres las historias, me encantaría poder hacer algo y se queda en eso, en el me gustaría. Yo creo que lo primero para todo es atrévete a ir, ¿no? Y lo que yo le digo a la gente, mira, en Doctor Sonrisas no tenemos un límite de edades, no importa si tu hijo tiene 3 o 4 o 5 años, o si tu mamá tiene 80 o 90 años, no importa qué religión eres, no importa qué parte del país o qué parte del mundo eres, no importa, lo importante es que vayas, que te entregues, que estés, ¿no? Lo que la gente necesita es lo primero que tú decías, presencia. Eh, yo de repente pienso mucho en cómo llegan estas familias, ¿no? Y me ha tocado verlo y vivirlo. De repente, todo el proceso que tuvo que pasar una familia de Hermosillo, por poner un ejemplo, ¿no? Donde primero, pues, si era de una comunidad rural de Sonora, pues fue con el doctor general y le mandaron una medicina genérica y después fue con el chamán y le mandaron las plantas y vieron que no mejoraba y llegó con el doctor del municipio y otro mes perdido, y después ya llegó al hospital de Hermosillo y pues ya vieron que eran estudios y vieron que sí es un tema mucho más delicado y después llegan a México. Y me pongo a pensar en el pavor que tienen las personas en llegar a decir, híjole, llegar a la Ciudad de México es imponente para cualquier persona. ¿Dónde me voy a quedar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué enfermedad tiene mi hijo? ¿Cuánto me va a costar? ¿No? Todos estos fantasmas que se te empiezan a aparecer y, y creo que cada una de estas preguntas empieza a oscurecer más ese túnel, ¿no? De decir, híjole, ¿valdrá la pena, no valdrá la pena? Por otra parte, lo que platicábamos, ¿no? Pues tengo que dejar a mi esposo en esta comunidad de Sonora y a mis hijos, y mi esposo pues tiene que trabajar para poder pagarme el dinero que yo necesito para estar aquí en la ciudad y pagar transporte. Y empieza como a nublarse el panorama donde de repente dices, ¿en dónde está Dios? Y yo siempre digo que cuando tú ves a ese voluntario con su nariz, es ver llegar a una persona con una vela en un cuarto oscuro, donde dices, híjole, ya, algo, o sea, había una señal, ¿no? Y esa persona puede ser tú, podemos ser yo, puede ser tu hijo, puede ser tu abuelita, porque ellos lo que muchas veces necesitan ahí es presencia de alguien, alguien que los acompañe. No necesitan un tanatólogo, no necesitan un payaso, no necesitan alguien que se siente con ellos y que los abrace, que les diga, no estás solo, estoy contigo, ¿no? Y estamos juntos en esto. Y lo que necesites, a partir de hoy tu problema es nuestro problema. Y si te va a faltar comida, pues vamos a ver cómo solucionarlo y te voy a traer comida. Y si te hacen falta medicamentos, pues bueno, vamos a salir al mundo a pedirle a la gente que nos dé estos medicamentos. Y si tu hijo necesita 5 donadores de sangre, pues plaquetas, este, entonces, yo creo que es eso. Yo creo que lo más importante para todas estas puertas que tú mencionas es el experimentarlo y el vivirlo, el atreverte a ir a un hospital y decir, aquí estoy, ¿qué necesitan? ¿Cómo puedo ayudar? ¿No? Y creo que ahí es cuando llegan las diosidencias, ahí es cuando Dios hace una labor increíble y te va a poner un niño que te va a decir lo que tú necesitabas escuchar. Y pasan historias increíbles, ¿no? A pesar de ser estos lugares, yo creo que las historias más bonitas que pasan en un país, yo creo que muchas de las más bonitas pasan en estos lugares, en los hospitales. Por ejemplo, justo hablando de tus tierras, hay una historia muy bonita que a mí me gusta mucho platicar. El presidente de la filial de Hermosillo, Nacho nos conoció porque escuchó una entrevista mía en un podcast con Oso Traba. Eh, y en ese momento Nacho y su esposa estaban atendiendo a su hija, María José, en un hospital ahí en Hermosillo. Y Nacho escuchó toda la parte de Doctor Sonrisas y dijo, a mí me gustaría ser un Doctor Sonrisas para mi hija. Y nos habló y nos dijo que él quería empezar la filial de Doctor Sonrisas en Hermosillo porque quería ser un Doctor Sonrisas para su hija y para los otros niños que están en los hospitales, ¿no? Entonces, pues bueno, estuvimos platicando con él, se capacitó y empezamos Doctor Sonrisas en Hermosillo. Desafortunadamente, María José falleció al poco tiempo. Era una niña que tenía síndrome de Down y aparte tenía otro problema, creo que una cardiopatía. Eh,
Y hoy Nacho abrió en Hermosillo, a 50 metros del hospital de Hermosillo, una casa que se llama Toc Toc, que es para poder acompañar a todas estas familias, ¿no? Para que si una persona que llega a la ciudad de Hermosillo y no sabe dónde bañarse, no sabe qué va a tener que comer, no sabe dónde va a cargar su celular, tiene esta casa espectacular, que está increíble, que tiene, donde la mamá de repente, pues, en este tiempo de espera que le tardan en dar los resultados o los análisis de su hijo, lo que sea, que sepa que tiene un lugar donde va a estar acompañada, donde va a tener comida, donde va a poder cargar su celular, donde se va a poder tomar un baño si necesita, donde su hijo va a estar jugando, donde hay una capilla, donde van a estar más mamás haciendo este grupo de apoyo. Entonces yo creo que eso, o sea, creo que lo más bonito para poder estar ahí es atreverte a hacerlo, el decir, salgo de mi zona de confort, este sábado voy a dejar de ver la serie que estoy viendo y voy a ir a un hospital y voy a tratar de hacer algo por estas personas. Y cuando vas y te atreves, yo creo que en automático vas a encontrar el rol en el que el mundo te quiere poner o en el que Dios te quiere poner. Creo que para mí eso es lo más importante. Totalmente, Andrés. Y fíjate, no te escucho y viajan en mí pensamientos y pensamientos, no solamente como la hermana que ha acompañado a una persona enferma, sino también como tanatóloga, como coach de vida y el escucharte, el atreverte, todos los grandes gurús del coaching, todos los grandes estudiosos en el desarrollo humano nos dicen que tenemos que atrevernos a hacer las cosas, a salir de nuestra zona de confort para poder alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas. Y qué hermoso poder nosotros dominar nuestros propios miedos, nuestras propias limitantes. A veces las personas creemos que porque no tenemos un cheque en blanco que aportar a una fundación o a una madre o padre de familia, no tenemos con qué ayudar. Recuerdo en muchas ocasiones, ya estando grande, con mi hermana acompañarla en un hospital y creo que esto no es muy lejano a las experiencias que madres y padres de familia viven con sus pequeños en los hospitales. Es difícil, amigos y amigas del mundo, es difícil de verdad estar en un hospital. Hay días en que la silla duele. Hay días en que lo que está pasando alrededor cala en lo más profundo de tus huesos. Hay días que no tienes ni siquiera, ya no digo dinero para comer, el ánimo para poder comer y seguir acompañando a las personas que tú más quieres en el mundo. Entonces son circunstancias difíciles que van puliendo nuestro carácter, que van puliendo nuestra personalidad, pero sobre todo, Andrés, los valores como la resiliencia, la empatía, la gratitud, la generosidad, la bondad, son valores que más allá de aprenderlos de manera explícita en un plantel escolar, porque también fungí como docente por más de 20, docente y líder educativo por más de 26 años. Y tengo comprobado, no solamente en el ámbito académico, sino también como mamá y como acompañante de una persona enferma, que los valores se viven y se viven de manera presente. Y a mí me encantaría en este entorno, ¿cómo es, yéndome a tu infancia, cómo es que tú pudiste, o más bien tus padres pudieron sembrar en ti a ese hombre capaz que hoy vemos de empatizar con la vulnerabilidad de las personas, con las necesidades más legítimas del ser humano? ¿Hubo en tu familia tal vez algún doctor sonrisa que se haya presentado ahí, alguien que modeló y que te inspiró como tú hoy estás inspirando al mundo y que seguramente a ese pequeño que hoy tienes por hijo también vas a seguir inspirando? Pues mira, nací en una familia que la verdad es que yo creo que es de las cosas más importantes que tengo. No una familia modelo, como nos decían los libros, mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chiquito, pero creo que casando esta pregunta con la pasada, siempre fueron papás muy presentes, ¿no? Hermanos increíbles, muchos buenos amigos. No hubo algo en específico, o sea, creo que de las cosas que empezaron a pasar y por lo que empezó a, o sea,
No estoy seguro que pueda hacer. Yo tengo como recuerdos cuando me preguntan estas cosas de, a ver, de chiquito siempre tuve un problema de hiperactividad y déficit de atención y estuve en una escuela especial. En esta escuela especial eran salones muy chicos justamente para gente hiperactiva, pues que pudieran controlarlos. Y dentro de esta escuela, pues habían personas con diferentes desórdenes de, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Me acuerdo que había algunos niños que tenían ciertos retrasos, lo que sea. Entonces creo que eso me hizo como muy humano, el darme cuenta que yo no era ni más ni menos, y, y yo creo que fue un camino. Para mí, como yo lo veo y te lo digo, creo que la respuesta no es la que tú esperabas, pero es mi respuesta. Yo creo que Dios nos va como preparando, o sea, como que por ejemplo, yo me acuerdo que estuve en esta escuela, entonces yo aprendí a ver normal una niña en silla de ruedas o ver un chavito que tal vez no podía ponerse portero y pues hacer hasta lo imposible para que él hacerlo parte del equipo y que jugar y que todos fuéramos parte, o sea, como que crecí con eso, ¿no? Por estar en esta escuela 4 años y mi siguiente paso después fue entrar a un colegio católico. Yo la verdad es que hasta ese momento era cero religioso. Eh, no iba a misa, no era, digamos, sí, no tenía a Dios tan presente en mi vida. O sea, a ver, había un cuadro de la Virgen en mi casa, estaba la cruz, pero no era algo que haya crecido siendo así. Y creo que Dios como que llegó como a canalizar esta parte que yo tenía de ayudar a los demás. O sea, yo me acuerdo mucho que había en la privada en la que yo vivía, el hijo de una señora que cuidaba una casa tenía una parálisis y le encantaba jugar fútbol, lógicamente no podía, ¿no? Entonces yo me ponía a entrenarlo y me encantaba eso, ponerme a entrenar con él y le ponía a correr y le ponía a pegar el balón, Lalo, me acuerdo. Me acuerdo que otra vez un vecino me llevó una vez a llevarles ropa a unos viejitos, ¿no? Y para mí fue increíble poder sacar ropa de mi mamá y ver que a los viejitos les emocionaba algo que llevaba en el closet de mi mamá 2 años guardados. O sea, como que creo que son muchas cosas que van pasando que Dios te va como preparando para. Eh, y bueno, y yo creo que ya cuando llegué a este colegio católico, me pusieron un director espiritual, empecé a formarme también espiritualmente, me empecé a acercar a Dios, conocí a Dios, le empecé a dar un sentido diferente y llegó Doctor Sonrisas, pues como que creo que Dios te pone las cosas cuando estás preparado, ¿no? Entonces, creo que fue la suma de muchos factores y después, lógicamente, en este camino, pues fueron apareciendo estas figuras increíbles. A ver, si me voy más arriba, pues te diría que Juan Pablo II para mí, híjole, yo lo veía y decía, wow, me acuerdo salir a las calles y verlo y decir cómo este viejito puede mover a tanta gente, ¿no? Y cómo puede transmitir tanto nada más de verlo pasar en la camioneta y hacer que la gente llorara y estar formado 10 horas, porque yo decía, wow, qué padre, ¿no? Esto no es normal. La Madre Teresa de Calcuta, de una manera más, digamos, bajándome un poquito más, para mí el Chovy Landeros, el presidente del Teletón, siempre ha sido, y se lo dije la semana pasada que estuve con él, una inspiración real, o sea, decir, wow, pues esta persona es igual que yo, tiene 2 brazos, tiene 2 pies y todo lo que ha logrado, yo lo veía chavito, decía, si él pudo, ¿por qué yo no? ¿No? O sea, como que nunca fue un tema de envidia, al contrario, fue un tema como de decir, ahí está mi ejemplo, o sea, si este cuate puede, yo puedo. Entonces, pues creo que la vida me fue poniendo a personas muy buenas en su momento, padres, directores espirituales, mis papás, mis hermanos, toda esta gente que te comentaba, que me fueron acompañando a lograr lo que hoy he logrado. Entonces, no te diría que hubo algo en específico, creo que fue la suma de muchas cosas. Claro, y aquí déjame decirte, no hay respuestas correctas. Aquí es lo que realmente nosotros hemos vivido desde lo más profundo de nuestro corazón y me encanta la honestidad, la transparencia y la humildad con la que nos compartes al mundo tu experiencia. Tristemente, y he de reconocer como docente y como líder educativo que estuve muchos años en las aulas dirigiendo no solamente una escuela, dirigiendo más de 700 escuelas en el estado de Sonora. Hoy día todavía existe en las aulas las etiquetas para los niños y para las niñas, etiquetas que suelen marcarlos la mayoría de las veces de manera negativa. Y pude observar, ahorita que te escuchaba, pude recrearme en el pasado y pude observar eh, en muchas ocasiones a esos niños que tristemente de alguna manera
fueron etiquetados con niños, como niños problemáticos, niños inquietos, niños que no podían aprender, niños que iban a desertar o que iban a fracasar en el sistema escolar. Y esos niños que necesitan de tanta presencia, de tanta mirada, de tanto amor, de una mirada compasiva, es decir, respetuosa, empática, comprensiva, son los niños que suelen ser mayormente empáticos con las necesidades legítimas de los otros compañeros. Y en torno a este contexto escolar, me encantaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos los padres, las madres de familia, los y las docentes criar y educar a niños que sean resilientes, pero sobre todo, Andrés, que sean profundamente, pero profundamente así, hasta los huesos, compasivos y también personas que practiquen la filantropía? ¿Cómo se puede lograr desde la cultura escolar, desde la experiencia que tú has tenido a lo largo de esos 23 años, implementar acciones en los centros educativos para lograr que toda una comunidad escolar empatice, no solamente con el niño que viene de ese hogar en un contexto desfavorecido, vulnerable por la falta de una economía estable, sino con ese niño que también viene con el corazón partido porque mamá y papá se acaban de pelear, o porque papá se fue de la casa, o con ese niño con autismo, con ese niño con síndrome de Down, con cualquier otra condición diferente. Y cómo podemos lograr niños empáticos, compasivos con el dolor y con las necesidades de las demás personas, Andrés. Híjole, qué bonita pregunta y creo que esto resume mucho de todo lo que yo creo y pienso. Y te diría que hay una sola forma y no hay otra. Y ahí sí podría debatir con quien me diga si es con el ejemplo. O sea, yo creo que tú no le puedes exigir a tus hijos algo que tú no eres. Si tú tratas mal a la persona que trabaja en tu casa, si tú tratas mal a la persona que está en el semáforo, si tú eres grosero con la gente en la calle, tú no le puedes exigir a tu hijo que él no sea así con la gente de su escuela, ¿no? Yo creo que ahí sí el ejemplo es clave, la presencia es clave. Eh, yo siempre fui ese niño pésimo para la escuela. Reprobé, híjole, de primero de primaria a sexto de prepa, todas las materias que te imaginas. No te exagero, no, de verdad no es broma. Fui el peor promedio de mi generación, que éramos 80, saliendo de prepa. Entonces, siempre fui esta parte problemática, pero creo que también es la otra parte, ¿no? Hace poquito me preguntaba justo Fernando Landeros, me decía, si tuvieras que darle un consejo a tu hijo, ¿qué le darías? Y le dije, creo que serían dos cosas. Y coincidimos, porque aparte dije, me gustaría mucho escuchar tu respuesta, que sean buenos y que sean felices. Yo creo que como mamás muchas veces nos preocupamos por si sacó el 8, el 9, si hizo la tarea, si el proyecto. Yo creo que mientras una persona buena es una persona feliz, todo se va a ir dando, ¿no? Hay mucha gente que no encajamos en el sistema educativo. A mí hasta la fecha, no sabes lo que me cuesta leer un libro, o sea, concentrarme. Yo la última serie que vi fue hace 15 años, no te exagero. O sea, yo no puedo ver una serie cuando voy al cine con mi esposa, en 9 de cada 10 películas me quedo dormido. O sea, por mi déficit de atención me cuesta mucho concentrarme en las cosas. Pero yo creo que eso es una cosa y la otra es lo importante en la vida, ¿no? El ser bueno y ser feliz, el ser respetuoso, el ver siempre por los demás. Y lo digo siempre, para mí parece algo muy tonto, pero el día que lo entendamos como personas va a cambiar el mundo. La mejor inversión del mundo es siempre ser a toda madre con todo el mundo. No hay otra inversión mejor que esa. De verdad no existe. Que tú trates bien a las personas, a todos, al gordito, al chaparro, al alto, al jefe, al de abajo, al de la cocina, al de seguridad, al de limpieza, al que te cuida el coche, al que ves en el restaurante. Es la mejor inversión del planeta, llegarte a un elevador y decir, hola, buenos días a todos, que tengan un gran día. Nunca nadie te va a escupir por eso. Al revés, no van a decir, oye, mira, ahí viene la señora que es buenísima gente. Siempre, y aprendes mucho de esas personas. Si ves una persona triste, ser empático, o sea, yo creo que esa parte, el ser bueno y el ser feliz, y te digo que para mí esta pregunta que me hiciste es la clave de todo, porque
yo no quiero que la gente que escuche este podcast se quede con la idea que para cambiar el mundo tienes que renunciar a tu trabajo y sacrificar los fines de semana y irte a la Sierra de Sonora a entregar a ver, y ojalá y lo hagan, ¿no? Lo que decíamos, atrévanse y vivan eso porque les va a generar mucho. Pero yo creo que la gente que realmente quiere cambiar el mundo, ¿cómo lo puede hacer? Siendo la mejor versión de sí mismos, siendo buenas personas, siendo un buen papá, siendo un buen hermano, siendo un buen hijo, siendo un buen jefe, siendo un buen empleado, siendo una persona honesta. Ahí cambias el mundo, ¿no? Con el ejemplo. La gente que está alrededor de ti te va a ver. El día que hay un tema de corrupción y digas, yo no le entro a esto, tal vez la gente va a decir, híjole, pues, hay que apartarlo, pero llamas, ¿no? Y traes esa velita que empieza a llamar la atención. Entonces, para mí es eso, el ser feliz y el hacer feliz a los demás y con nuestros hijos, ¿cómo hacerlo? Con el ejemplo. No hay otra forma. Y creo que la mejor forma de eso es lo que tú decías, el ser presente, el dejar el celular y preguntarle cómo te fue, qué hiciste. Y en el sistema educativo, yo creo que algo que es urgente, urgente y ojalá esto le llega a muchos profesores, a muchos secretarios de educación, a gente que toma decisiones, involucrar mucho más el tema de la participación social, del servicio social en las escuelas, el servicio social de a de veras, que puedan llevar a los chavitos de 6 años con los viejitos a jugar con ellos. Van a ver, de verdad tenemos esta idea tonta en México de hasta que tengas 15 o hasta que tengas 18 te llevo. Si tú llevas a un niño de 4 años con viejitos, vas a ver la magia de la vida, vas a ver al niño sin cuestionarse, vas a ver al niño ayudando, vas a ver al niño jugando, vas a ver al viejito cantando. Ahí no importa si eres rico, si eres pobre, es poner a gente junta y ahí pasa la magia, ¿no? Eh, que vayan a cuidar animales, que vayan a sembrar árboles, que vayan a un hospital a llevar comida, que vayan a una comunidad rural a construir una casa, a pintar una escuela, que un niño que tiene una escuela increíble pues pueda también darse cuenta de lo mismo que pasa un niño a 15 minutos de su comunidad, que tiene una escuela con unos pupitres de hace 20 años, que tiene un pizarrón viejísimo. Y ahí es cuando valoras, ahí es cuando dices, híjole, ¿por qué? Sin que tú le des una lección al niño, sin que se lo pongas en un libro, el niño solito va a decir, ¿por qué a mí me tocó estar en esta escuela? Porque yo sí tengo internet, porque yo sí tengo una computadora, porque yo sí tengo un profesor de deportes, y por qué el niño que está a 15 minutos de la mía, pues no tiene sus tenis para hacer su clase de deportes, no tiene una cancha con techo, tiene una cancha con tierra. ¿Por qué? Y solito, no se lo tienes que explicar, él solito lo va a ver y él va a decir tal vez un día, oye, ma, a la escuela en la que fui, vi que el niño trae los tenis rotos y yo tengo 4 pares de tenis, ¿les puedo regalar unos? Y eso es natural, se los prometo que va a pasar porque así somos como humanos. Los humanos somos buenos por naturaleza. El mundo y las circunstancias nos van haciendo crear un caparazón y que muchas veces nos hace tomar malas decisiones, pero mientras más chico sea tu hijo y más lo puedas involucrar en este tipo de causas, en la que sea, te vas a dar cuenta que vas a lograr eso que tú me dices, que tu hijo sea bueno y sea feliz. Claro, he anotado varias palabras de las que nos acabas de compartir. Muchas personas seguramente en el mundo, porque nos escuchan en Europa, nos escuchan en Asia, en toda América, y agradezco a todos los que hoy que están viajando en su automóvil, que nos están escuchando en la cocina, en su oficina, en el baño, como yo muchas veces lo hago. Me estoy bañando y pongo el podcast, pongo la entrevista de Andrés y lo escucho. Eh, Quiero llevarlos a que muchas veces las personas creemos, pensamos de que estamos siendo nuestra mejor versión, de que somos ya, como decimos en México, la última Coca-Cola en el desierto y esta es la mejor versión que hay de mí. Bueno, la invitación sería entonces, si hoy crees que estás siendo la mejor versión de ti mismo, yo te preguntaría, ¿a cuántas personas has ayudado el día de hoy? ¿Les brindaste realmente una sonrisa? ¿Pusiste tu mano en su hombro como señal, como símbolo de que verdaderamente estás ahí para ayudarla en ese momento en que tanto lo necesitas? Te dejo esa pregunta en el aire para que veas si realmente estás siendo tu mejor versión el día de hoy. Quiero rescatar, Andrés, algunas palabras claves que también diste. Y esto lo voy a abordar no solamente como desde el ámbito escolar, sino también como terapeuta que soy. Me ha tocado atender a muchos adolescentes, jóvenes, ni se diga,
que hoy por hoy no le encuentran sentido a la vida, que no saben qué es lo que significa la vida para ellos y con muchas ideaciones suicidas, incluso con actos suicidas. Como tanatóloga, sé que una de las grandes acciones en que podemos, madres, padres de familia, las y los docentes, es precisamente eso que hoy nos acabas de compartir. Llevar de la mano con el ejemplo de nosotros como adultos a esos niños y a esos adolescentes a que brinden un servicio a la comunidad. Cuando las personas encontramos verdaderamente la razón del para qué estamos hoy aquí en este planeta Tierra, es cuando pueden pasar los vientos, nos pueden doblar, pero también vamos a tener la capacidad para levantarnos, para ser resilientes y darle frente a la vida y poder decir, vida, aquí estoy. Y con todas las vicisitudes, con todos los problemas, con las dificultades, con los desafíos, con las enfermedades, seguimos de pie. ¿Qué ha encontrado Andrés Martínez a través de este gran servicio que le has dado no solamente a nuestro querido México, Andrés? Porque tu proyecto orgullosamente mexicano está abrazando cada vez más países en el mundo. ¿Cómo ha sido esta gran experiencia, Andrés, en tu vida de llevar tu fundación hacia otros países, pero no solamente tu fundación, porque también tienes un parque mucho más grande y con más corazón que el mismo Disneylandia? Platícanos de esto, por favor. Creo que todo esto ha sido un poco como te decía, como que son como migajitas que Dios nos va poniendo. Yo me acuerdo que la primera experiencia internacional que tuvimos eh, fue algo curioso. Hay una persona en la oficina, Pedro, se ha vuelto familia para mí. Fue de las primeras personas que contratamos en Doctor Sonrisas y su pasión es buscar viajes baratos. O sea, eso es su superpoder, ¿no? Y es impresionante cómo lo logra. Entonces un día estábamos en la oficina todos ahí cotorreando y nos dijo, oigan, encontré un viaje para irnos a Machu Picchu, todo de la oficina y costaba muy barato, no me acuerdo cuánto, pero era algo medio irrelevante, ¿no? Entonces todos de que no, pues a ver, está padrísimo, pues sí, vamos a... Y compramos dos vuelos, de que fue, órale, sí, 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 todos va, todos, venga, compramos dos vuelos. Nos fuimos bueno, nos íbamos a ir habíamos comprado el vuelo para ir a Lima. Y después nos enteramos que para irte a Machu Picchu, pues es que agarrar un vuelo de Lima a Machu Picchu, agarrar un tren y es o sea, salía mucho más caro todo, ¿no? Entonces acabó cancelando el viaje, pero ya teníamos los vuelos pagados a Lima. Entonces, en tema de inversión, nos salía mejor no pagar, ya perder ese dinero que pagar todo lo que hacía falta. Entonces, de repente, pues dijimos, híjole, pues, ¿qué haremos con los vuelos a Lima? Vamos, no vamos, pero pues, ¿a qué vamos? Y Pedro nos dice, oye, es que de los seguidores que tenemos, del país que más gente nos sigue después de México es de Perú. ¿Qué tal si abrimos Doctor Sonrisas en Perú? Y fue, pues, a ver, pues pon un post, a ver si sale por ahí algún loco que le interese, ¿no? Y puso un post, y todavía me acuerdo del post, era una llama, como la sombra de una llama y decía, ¿te gustaría formar parte de Doctor Sonrisas en Perú? Escríbenos. Bueno, se cayó el mail de todos los mails que llegaron. Se cayó el sistema, no el servidor. Hicimos una reunión virtual con toda esta gente, les pedimos que se juntaran en un parque, los capacitamos, que fueran a buscar una serie de pasos que vamos haciendo en cada ciudad cuando la abrimos. Nos fuimos a Perú y hasta la fecha Perú sigue abierto, ¿no? Y después nos empezó a pasar lo mismo. Decir, oye, qué padre esta experiencia con tanta gente tan buena, al igual que en México, en otros lugares. Y creo que aquí, por lo menos yo así lo veo, el tema de los niños enfermos, híjole, para mí no hay ninguna barrera ni de religión ni de países, nada, ¿no? No me importa si el niño es peruano, argentino, brasileño, colombiano, africano, asiático, es un niño enfermo y yo lo voy a tratar exactamente igual que cualquier otro niño. Entonces, después dijimos, oye, pues hay muchas necesidades y hay muchos países que no tienen estas herramientas. Entonces abrimos después Guatemala, después Colombia, después Paraguay. Ahorita estamos en un proceso muy padre de que gracias a un podcast que salió hace 15 días para abrir en Bolivia, en el podcast de Jessica Fernández de Más Allá del Rosa, nos contactó una persona de Bolivia, entonces estamos viendo si vamos a abrir en Bolivia o no. Más ciudades nos buscaron igual a raíz de este podcast en Aguascalientes, en Veracruz.
Entonces, pues para mí es eso, para mí es el dar como el expandir un poco lo que hacemos. Yo siempre digo que somos un mundo donde vive más la gente buena donde hay más gente buena que gente mala, ¿no? Para mí eso es clave. Y siempre hay gente que quiere ayudar, pero que muchas veces es difícil el cómo. Entonces, Doctor Sonrisas para mí lo que ha sido es un vehículo que resuelve muchos problemas para la gente. O sea, ya lo que hacemos es te damos todas las facilidades y todo lo que puede ser muy complicado de tener una fundación, toda la parte legal, toda la parte fiscal, toda la parte de la página de internet, que muchas veces cuando dices, oye, quiero empezar algo y te das cuenta del monstruo que es tener una fundación, porque sí es un monstruo y es una responsabilidad enorme y sí tienes que saberle y no es un juego, ¿no? O sea, tienes responsabilidades legales con el SAT, tienes mil cosas que tienes que revisar con tus donantes, todo eso. Entonces, Doctor Sonrisas ha vuelto como un vehículo para, para que la gente que quiera hacer el bien, nosotros dar las herramientas para decirle, ahí está, tú encárgate de lo que tú quieres hacer, que es hacer el bien. Y fue algo que no planeamos. La verdad es que hoy me da risa, ¿no? Que platicamos muchas veces platicábamos antes de empezar la entrevista del IPAD y de todos estos casos y me decían, oye, para ver cómo fue la planeación. Pues no hubo planeación. O sea, nosotros fuimos en el día a día y veíamos una necesidad y sacábamos un programa y cómo fue la expansión. Pues como te platiqué, por un error, por un cuate que compró mal unos boletos de avión y empezamos a ver esa necesidad y empezamos a ver que hay gente que lo necesitaba. Entonces así fue naciendo. Y el otro tema que me platicabas, que para mí pues es de las cosas que mayor felicidad me genera, es el tema de este parque que se llama Mundo Imagina, un parque que construimos que está en Jojutla, Morelos, a 1 hora y cuarto de la Ciudad de México, que es este lugar donde es creado para unir a las familias. Todo lo que platicamos anteriormente, ¿no? De la destrucción de la familia, de la separación de los hermanos, del aislamiento de los papás, de los divorcios que muchas veces suelen ser naturales tristemente en estos procesos porque hay muchas culpas, hay mucha separación, hay muchos sentimientos. Para mí era importantísimo construir un lugar para que las familias se volvieran a unir, para que volvieran a ser familia. Entonces construimos este lugar donde cada semana van 60 familias completamente gratis. No tienen que pagar un solo peso. Van papá, va mamá y van hermanos. En este lugar tienen lo que siempre han soñado. Tienen sala de juegos, tienen sala de cine, tienen heladería, tienen maquinitas, tienen alberca de pelotas, tienen alberca de olas, tienen un parque acuático, tienen cascadas, tienen lago, todo lo que los niños siempre han soñado y todo es 100% accesible para cualquier niño que esté en silla de ruedas, un niño que tiene autismo, un niño que tiene parálisis, un niño que tiene prótesis. Todas las actividades están hechas para que todos los niños puedan hacer todas las actividades que hay ahí. Y una parte muy bonita que también lo platicamos mucho es que todas las familias siempre están acompañadas de voluntarios, voluntarios como tú y como yo, que están estudiando en la universidad, que están estudiando en la preparatoria, que trabajan en alguna empresa que quiere hacer voluntariado. Ellos son los que van y están con las familias. Entonces es para mí como algo que envuelve toda la ayuda que siempre hemos querido hacer en Doctor Sonrisas. Hoy tenemos casi 4 años de que abrimos este lugar, más de 4,000 familias han pasado por ahí. Andrés, ¿quién diría que ese Perfecto. niño que en algún momento de su infancia estuvo en aquellas aulas acompañado de otros niños que necesitaban de un tipo de atención especializada, acompañada de algún docente o de una docente, hoy día, después de algunos años en su vida, es un gran referente mexicano a nivel mundial de la filantropía, de valores como la generosidad, la bondad, la valentía? ¿Cómo has podido profesionalizar la alegría de tal manera que has logrado acompañar a miles de niños y niñas, ahora sí que de manera internacional? ¿Cómo ese niño que decías tú ahorita, ni siquiera tal vez, Carla, pude haber dado un centavo por ese niño? Nunca me imaginé que iba yo a poder estar en la cumbre donde estoy ahorita en este momento ayudando a otras personas?
y que reprobaste, pero yo creo todos los exámenes según tus palabras, pero estuviste en una de las escuelas más importantes a nivel internacional como lo es el IPADE. Muchos empresarios exitosos viven con una mirada fija en el estado de los resultados meramente, creyendo que la responsabilidad social, Andrés, es solamente un accesorio para sus empresas. A menudo vamos viendo líderes empresarios que se van consumiendo por los compromisos y también por la rentabilidad, que pierden de vista lo más importante, que es el impacto humano de sus acciones. Existe también entre este mundo corporativo la creencia errónea de que ser filántropo es como restarle a la utilidad de una empresa. Y verdaderamente la urgencia de esos números, de los retos operativos, no podemos dejarla a un lado. La presión que tiene un empresario para darle valor a sus empresas es muy grande. Pero tú nos has demostrado que el éxito empresarial, Andrés, y el propósito humano no son caminos separados. Desde tu perspectiva, como un digno egresado del IPADE, donde se analiza la alta dirección de manera integral, cómo Andrés Martínez, el doctor Sonrisa, ha logrado convencer a ese mundo corporativo de que un liderazgo con alma no es un gasto, sino una inversión sólida que pueden hacer para llegar a más de 100 personas, a más de miles de personas, con una empresa que realmente vibre, con una empresa que esté viva, con una empresa que tenga un propósito innegociable. ¿Cómo poderlo lograr? ¿Cómo lo has logrado tú, Andrés? Porque estuviste aquí en Hermosillo también, con alumnos del IPADE. ¿Cómo lograste romper? Porque decimos que en Sonora, quienes nos visitan, somos difíciles. ¿Cómo lo lograste? No, hombre, en Sonora yo soy muy, muy fan de la gente sonorense, son increíbles. A ver, yo creo que siendo muy transparente y tratando de compartir con las personas que este es nuestro problema, no es mi problema, ¿no? Esta es nuestra causa, no es mi causa. Que la solución la hacemos juntos todos, no la hago yo. Hay una frase muy bonita que creo que es de Nelson Mandela, no estoy seguro si es de él, pero me parece que es de él, que dice, no me preocupa la maldad de la gente mala, me preocupa la indiferencia de la gente buena, ¿no? Entonces, como lo he dicho, yo hoy tengo la seguridad de que todos estos empresarios quieren ayudar, pero pocos saben cómo. Entonces yo trato de ser esa persona que les diga cómo, ¿no? Que les haga ver la importancia en el que digas, a ver, tal vez tú lo dijiste muy bien, ¿no? Tal vez no es nada más dar un cheque, es ok, a ver, voy a dar un cheque a X fundación, pero también voy a involucrar a mi personal de la empresa, y que ellos entiendan que tal vez el trabajo del contador de la empresa que comercializa verduras, pues no es nada más comercializar verduras para que el dueño se haga más rico, sino que eso tiene un propósito más allá, que está ayudando a la comunidad que siembra las verduras, que los campesinos tienen mejor vida gracias a eso, que los hijos de los campesinos están yendo a una escuela, que esta empresa construyó esta escuela y tiene a los mejores educadores y que estos chavos, hijos de campesinos, en un futuro van a ser los siguientes empresarios. Yo creo que cuando le damos el giro a esto, el decir, no es nada más dar un cheque. A mí, hasta la fecha, de verdad, no me gusta que me den un cheque y me digan, ahí está, deja de dar lata. O sea, yo trato de involucrar a la persona y a la empresa en la causa, que vengan, que lo vivan, que lo vean, que lo hagan, que ayuden, porque ahí es cuando se lleva la acción de verdad, ¿no? Hay muchas personas que me dicen, oye, yo te doy un cheque y ya, yo no quiero ayudar, yo tengo mucho miedo a ir a un hospital. Ya ves que lo entiendes, pero yo creo que cuando tu empresa, tu familia, ven el más allá y tú ves el ganar, ganar, híjole, creo que es automático y lo digo mucho, cuando entendemos que de nada nos va a servir ser los hombres más ricos del cementerio, te cambia mucho la perspectiva de la vida.
Tú en un cementerio nunca vas a ver la tumba, pero tal vez sí, ¿no? Podrás ver una tumba con joyas, más grande, con mármol, y estás enterrado igual que el de al lado, que es la señora que hacía tortillas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el Día de Muertos, a la señora que hacía tortillas, que ayudaba a la comunidad, que repartía tortillas a la gente que no tenía, que le regalaba la comida a esas personas, esa tumba va a estar llena de flores y va a estar llena de gente y va a estar llena de sus familiares. Y tú, que eras el hombre más rico, pero eras codo, eras mala persona, pues no te va a ir a visitar ni tus propios hijos, ¿no? Entonces, ahí es cuando tenemos que meditar que lo único que nos vamos a llevar al cielo y lo único que vamos a dejar en la tierra es lo que hagamos por Dios y por lo demás. Nada más. Cuando somos conscientes de eso, de que el puesto que tienes, el poder que llegas a morir hoy por una enfermedad, en una semana va a estar ocupada por alguien más. Cuando entendemos eso, que puede ser algo tan sencillo, pero que de repente nos cuesta mucho porque nos pega en nuestro ego, pues dices, híjole, cómo quiero que me recuerden, ¿no? ¿Cómo quiero que se acuerden de mí? Entonces, creo que ahí cambia mucho el chip de cómo y por qué haces las cosas y para qué haces las cosas. Claro, claro, Andrés. Hijuela, me encantaría que nos platicaras también cuáles son esos nuevos proyectos, hacia dónde vuela hoy el doctor Sonrisa, para qué seguir transformando el dolor en la alegría, pero ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Cuál va a ser ese combustible fundamental para que el doctor Sonrisa siga elevando su vuelo cada vez más alto? Uf, pues mira, sueños muchos. A ver, lo que pasó en Hermosillo de la casa Toc Toc es algo que a mí me impresionó mucho el día que fui a la inauguración y vi la necesidad que existe de replicar eso en muchos estados. Tenemos un proyecto muy padre que estamos empezando en Doctor Sonrisas, que es un programa para sobrevivientes de cáncer. No éramos conscientes de todo lo que sufren post-cáncer, ¿no? Muchas veces nos quedamos con esta idea de ya le cumplimos su sueño, ya lo visitamos en el hospital, ya le pagamos su prótesis, ya lo dieron de alta, bueno, qué maravilla, ya está dado de alta y pues que le vaya muy bien en la vida, pero nos damos cuenta que ese chavo regresaba a su salón a secundaria, primaria, preparatoria o lo que sea y tenía una inmadurez porque estuvo 3 años fuera de su círculo social, físicamente no está igual, tiene muchas secuelas, lo que pasa con los medicamentos, ¿no? Ansiedad, depresión, muchas cosas que son consecuencia de todas las bombas que te dieron como medicamentos por tanto tiempo, o sea, muchas cosas que hay secuelas que no nos dimos cuenta hasta hace poco. Entonces, estamos haciendo un proyecto muy bonito para sobrevivientes. Eh, Me gustaría mucho poder hacer algo para la detección oportuna de cáncer infantil, que la brecha entre que les da el cáncer y lo detecten sea más corta. Entonces estamos trabajando ahí un proyecto muy padre con diferentes empresas. Crecer, lo que siempre digo, para mí mi sueño sería el día de mañana que cualquier niño que esté atendido en este país por alguna enfermedad crónica avanzada o terminal siempre tenga alguien cerca de Doctor Sonrisas y ojalá y que eso también se pueda crecer en muchos lugares. En Venezuela me gustaría mucho poder abrir porque llevamos mucho tiempo tratando de hacerlo. Este, eh, Mira, ponerte en manos de Dios y decir a Dios lo que te dije hace ratito. Pídeme lo que quieras y dame todo lo que me pides. Creo que él sabrá por dónde irme llevando y por dónde guiarnos a mí, a todo mi equipo y nosotros hacer pues lo que está en nuestras manos para que cada vez podamos ayudar a más niños y que se vayan más felices o se queden más felices y que esta felicidad realmente los pueda curar, o a los que tienen que irse al cielo, pues que se vayan con esa sonrisa y con su nariz bien puesta. Claro, decirle finalmente, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Andrés, de cada sueño Eso. cumplido, de cada nariz azul, hay una fuerza que simplemente va trascendiendo lo humano. Y se me ocurre preguntarte desde lo más profundo del corazón, ¿qué tan importante ha sido entonces esa conversación que Andrés ha tenido con Dios en muchos momentos? Porque tú has sido la cara de la alegría a nivel nacional e internacional a través de tu fundación.
te has dedicado a pintar una sonrisa en el corazón, en la cara de ese niño, de esa niña enfermo, de sus familiares. Pero frente a Dios, tú eres un hijo más de Dios. Entonces, ¿cómo es tu conversación con Él cuando se presenta algo difícil, cuando te sientes en ese punto de quiebre, cuando ves que, hijo de la cara, y esto te está poniendo difícil y a lo mejor el Parque Imagina pues enfrentó el terremoto, enfrentó la pandemia, enfrentó la falta de personas que creyeran este proyecto o de ese niño que se nos está complicando llevarlo a algún lugar? ¿Cómo es tu conversación con Dios en esos instantes? Híjole, como la tuya con tu mejor amigo, literalmente, o sea, lo he dicho muchas veces, me ha tocado mentarle la madre, me ha tocado reírme con él, me ha tocado llorar con él, me ha tocado reclamarle, me ha tocado reflexionar con él, me ha tocado dejar de hablarle, como tú con tu hija, como tú con tu papá, como tú con tu mejor amiga, para mí así es, y eso es Dios, ¿no? Hay que quitarnos esta idea errónea de el Dios sabio, castigador, que si tú no haces lo que él dice te va a mandar al infierno y te vas a quemar. No, Dios es a todo dar, o sea, Dios, es la persona más buena del planeta. Dios no juzga si eres gay, si no eres gay, si crees, si no crees, y Dios es bueno con todos, ¿no? Y esa es mi conversación, es algo que he entendido mucho. O sea, y me acuerdo que una vez un padre me lo dijo, mira, si para los que son papás que vean este podcast, si tu hijo llega y te dice, oye, pa, ¿sabes qué? La regué, me emborraché, salí manejando, atropellé a una persona y la maté. Y estoy dispuesto a pagar las consecuencias legales, ¿me perdonas? Pues claro que lo vas a perdonar, ¿no? Y haga lo que haga, tú pon el ejemplo que tú quieras. Lo cachaste drogándose, lo que sea. Si tú y yo como humanos, que tenemos un amor enorme por nuestros hijos, lo perdonamos, imagínate Dios que es infinitamente más bueno y mejor que nosotros. ¿Tú crees que a Dios le importa si eres gay, si eres del PRI, si eres de Morena, si eres de Sonora, si eres de Chiapas, si eres indocumentado, si eres rico, si eres pobre, si tienes la American Express, si debes, si no debes? Dios nos ama a todos parejos, a todos. Entonces, mi conversación con Dios es así, es decirle, estamos en esto y me metiste en esto y salimos juntos y si me vas a meter de esto, ¿estás seguro? Y se lo digo y digo, pues va, o sea, dame una señal y llega la señal y pues venga, vamos con todo, ¿no? Y si la regué, pues también tener la humildad de decir, porque creo que muchas de las cosas que más he aprendido en la vida es eso, a aprender de los fracasos. A mí me cuesta mucho contestar esa pregunta que me la hacen mucho. ¿Cuáles han sido tus fracasos más grandes? Me cuesta mucho porque no lo tengo identificado como fracasos, como que mi disco duro lo guarda como una lección que gracias a eso que la regué, pues hoy puede estar donde estoy, ¿no? Y también la humildad. Yo hoy no me siento, muy lejos me siento de estar en la cima y me siento, yo sigo siendo el mismo Piki que tenía 17 años. Nunca me voy a creer más porque no soy más que nadie. El mantener la humildad y creo que eso también te lo da la gente con la que te rodeas, ¿no? Tu familia, tus amigos, tu director espiritual, esas piedras son las que te mantienen los pies en la tierra. Entonces, yo no soy ni más que el Piki de hace 5 años, ni más que el Piki de hace 20 años. Yo sigo siendo el mismo Piki, sigo siendo lo mismo y tengo la humildad de que sé que estoy haciendo lo que Dios me pide, ¿no? Y que hay mucha gente a la que Dios le pide cuidar coches y mi chamba es igual de valiosa ante los ojos de Dios el cuate que cuida coches y lo hace con humildad y hace bien su trabajo. No, no, lo que hago no es ni más ni menos que ningún otro trabajo, que el tuyo que eres educadora o que todos tenemos un rol y todos tenemos una misión. Y si todos nos dedicáramos a ayudar a los demás, pues no habría dinero con que ayudarlos porque no hay nadie que lo produce, ¿no? Lo que yo trato de compartir con la gente es eso, que hagan el bien y que sean la mejor versión desde donde les toca estar. Este, y, y, y algo que a mí me ha servido y que lo recomiendo mucho es no se suelten de la mano de Dios. O sea, creo que mientras tú no te sueltes de la mano de Dios, te garantizo que el camino tal vez no va a ser más fácil, pero, pero no te vas a caer. Vas a tener alguien que te acompañe. Entonces, hay una frase que me gusta, bueno, una imagen que me gusta mucho, ¿no? Que dice cómo planeamos nuestra vida y la planeamos así. Y cómo planea Dios nuestra vida y es una cantidad de subidas y bajadas que de repente dices, ya me mareé, ya párale, ¿no? Pero
pero de cada subida y cada bajada se aprende y de cada trancazo se aprende y sigo en este camino y sé que posiblemente en algún momento la vaya a regar y espero que no, pero pues el día que la riegue o el día que fracase, sé que está Dios conmigo, sé que está mi esposa conmigo, sé que están mis hermanos conmigo, sé que están mis amigos conmigo, sé que está... Y eso es lo que te ayuda, el saber que no estás solo, el saber que tienes gente que ve por ti y que ve por tu causa y creo que mientras más gente pueda sumar en ese costal, pues la caída va a ser menos fuerte y los fracasos van a ser menores. Wow. Andrés, para ir cerrando la entrevista, quiero compartir contigo que hace 10 días atrás, en vísperas de llegar a los 100 episodios de Llévame contigo y vuela, tú sabes que hay fuerzas, la fuerza de Dios, la fuerza divina, y hay otra fuerza que a veces nos habla al oído y nos dice, hey, la estás haciendo mal, jaja, no la estás logrando, nos empieza a sabotear. Y te confieso que hubo días en que por mi mente estuve flaqueando y yo me cuestionaba si realmente lo que hoy estaba haciendo a través de una de las acciones de la Fundación Llévame Contigo y Vuela, que es la creación de contenido de alto valor humano, llevar herramientas de vida a la gente, testimonios como el tuyo, que realmente nos inspire a seguir siendo mejores personas. Yo me preguntaba si realmente esto estaba teniendo un resultado positivo. Y yo le pedí a Dios que me mandara esa señal. Y tú fuiste la respuesta a esa oración que le solicité a Dios. Y el día lunes de esta semana, que tú me mandaste un mensaje, te dije, mira, precisamente estaba escuchando esta canción en donde decía, suelta y confía. Y te confieso que escuché esa canción antes de tu mensaje 3 veces. Y me estaba maquillando, Andrés, y no podía terminar de maquillarme porque yo estaba llorando. Y yo le decía a Dios, Señor, mándame esa señal de que estoy haciendo las cosas bien, dame esa fuerza, dame ese ímpetu, dame esa energía, porque ahorita siento que estoy flaqueando y yo no quiero soltar este proyecto. Y en eso entró tu mensaje. Así que con todo el corazón quiero agradecerte porque tú fuiste esa respuesta que Dios me mandó a esa petición, a esa conversación íntima que yo tuve con Dios. Quiero agradecerle a nuestro amigo en común, que tú sabes quién es, que también fue ese contacto para que yo pueda llegar a ti. Pues quiero agradecerle también a mi esposo el que me haya puesto también la oportunidad de estar esta tarde, este día compartiendo contigo. Muchas gracias, Andrés, por ser esa respuesta. Gracias a Dios por esa respuesta que hoy está llenando mi corazón y que al escucharte, entre todas esas dificultades que has tenido que sortear, todos esos obstáculos, todas esas grandes experiencias que el doctor Sonrisa ha dejado en la vida de miles de niños y de sus familias, pues solamente me queda más que sentirme una mujer tocada y bendecida por Dios, inspirada a través de tu testimonio de vida. Así que con lo más profundo de mi corazón, gracias por ser una inspiración. Gracias por ser un hombre que está dejando un legado maravilloso a este planeta, que estás dejando un mundo mejor como tú lo recibiste, y creo que esa va a ser mi consigna también para mí al escucharte este día. Gracias, Andrés, de verdad. Que Dios te bendiga abundantemente, abundantemente, y que te abra puertas anchas de bendiciones para que puedas seguir cumpliendo no solamente los sueños de las personas que te rodean, sino también los sueños de ese niño. Recuerda que también está sentado en las piernas de Dios con una nariz azul, que Dios lo escucha y lo acompaña. Para cerrar este maravilloso episodio de Llévame contigo y vuela, quiero cerrar con una dinámica de esperanza. Yo te voy a dar una frase, Andrés,
Y tú así, desde lo más profundo del corazón, con esa transparencia, con esa humildad que te caracteriza, quiero que me des esa respuesta, ¿va? Y voy a empezar Venga, con lo venga, siguiente. Una sonrisa es, amor, el miedo se cura con, eh, un niño enfermo es, un maestro. México necesita más, Gente como tú. el mundo está sano Para que nosotros lo vayamos sanando cada vez más. tu propósito en una palabra es. Dar. Wow. Gracias, Andrés. Gracias por recordarnos que para volar no necesitamos tener alas grandes ni alas de seda, sino un corazón lo suficientemente grande para sostener a las demás personas. Has logrado algo totalmente extraordinario. Tu madre, tu padre, tu esposa, tu hijo, tus amigos, tu familia, la gente que te conoce a través de estos medios deben de sentirnos y nos sentimos orgullosos e inspirados de un mexicano que está dejando huella y que está trascendiendo con mucha fuerza a través de los corazones. Gracias, Andrés, por de manera indirecta o directa convertir la tanatología, que es una de las áreas en las que yo trabajo, en una celebración de la vida. Y también por hacer que el liderazgo sea un acto totalmente profundo de fe. Eso, de fe. Gracias por ser parte de este vuelo de Llévame contigo y vuela. Gracias, Andrés, de verdad. Y antes de irnos, quiero que tú le digas al mundo cómo pueden contactar contigo, cómo pueden ser parte de esos donadores de la Fundación del Doctor Sonrisa, cómo nos podemos involucrar de manera activa, porque ya te escuchamos. Ahora vámonos todos a la acción. A la acción. Bueno, primero gracias a ti por hacer lo que haces. Hemos platicado mucho todo este tiempo de esta fuerza increíble que es Dios, pero también está desde el otro lado, ¿no? Que de repente llega y sabe cómo llegarnos y sabe cómo, por dónde meterse, que es el diablo. Yo siempre tengo una filosofía que el día que lleguemos al cielo y que Dios me diga, a ver, Piqui, ¿a quién ayudaste? Yo empiezo a decir nombres de niños y de mi esposa y de mi hijo. Me va a decir, no, 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 estás muy equivocado. Y me va a poner una sala de cine y me va a poner play. Y yo creo que mucha de la gente a la que realmente ayudamos ni siquiera los conocemos. O es alguien que nos vio haciendo algo que nunca vimos que nos estaba viendo, o alguien que vio este capítulo que tal vez iba a tomar una decisión negativa en su vida y a raíz de esto no lo hizo, o un niño que, por ejemplo, en tu caso tú educaste, que tal vez pues era un niño más del salón que eran 60 en el salón, pero algo que tú dijiste lo marcó de por vida. Nunca sabes, ¿no? Entonces, nunca hay que desmotivarnos, nunca hay que dejar de hacer el bien porque no sabemos a cuánta gente estamos impactando y nunca lo vamos a saber y creo que eso es de las clases, de las cosas más bonitas de, de hacer el bien y de servir a los demás. Y bueno, para que me contacten, bueno, mis redes sociales personales son @piki, PIKI-MTZ de Martínez. Ahí me pueden seguir en Instagram, que es yo que la red que más uso. Las de Doctor Sonrisas son @DRSonrisasAC en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y las de Mundo Imagina son @mundo-imagina. Se escribe I latina MA, Y I latina NA. La página de internet es drsonrisas.org y mundoimagina.org. Ahí viene un apartado enorme de quiero ayudar. Si hay gente que quisiera participar en Sonora, los contacto con Nacho, que es el presidente de la filial. Si hay gente que está en una ciudad que no tengamos y se quiera animar a abrir una filial de Doctor Sonrisas, pues estaría increíble y ojalá sea una de las historias de éxito de este podcast. Si alguien quiere donar con dinero, si alguien quiere donar con donativo en especie, o sea, creo que hay muchas formas de ayudar que se sumen y si no es con Doctor Sonrisas, hay muchísimas fundaciones
que necesitan manos y necesitan personas que se sumen con cualquier fundación que vale lugar. Muchísimas gracias. La verdad es que termino este episodio con un corazón lleno de gratitud, de alegría, de fe, de esperanza, de mucha valentía, y eso es gracias a ti y gracias a Dios. Gracias, Andrés, por tu generosidad, por regalarnos de tu tiempo. Amigos y amigas del mundo, en donde quiera que en este momento nos estén escuchando, yo estoy 100% segura, es más, 101% segura que esta conversación ha hecho eco en su corazón. Así que pasemos a otra acción. Compartan este episodio y hagamos que la fuerza del corazón de Andrés y estas narices azules no solamente lleguen hoy por hoy a nuestro querido México y a estos 5 países de Latinoamérica y de Sudamérica donde hoy se encuentran, sino que lleguen a más países en el mundo. Los invitamos a que sigan al Doctor Sonrisas, de que se suscriban a este canal de Llévame Contigo y Vuela, para que sigamos juntos redescubriendo el arte, el maravilloso arte de vivir con propósito, sintiéndonos personas profundamente bendecidas. Gracias por permitirnos en este día entrar hacia lo más recóndito de tu ser, hacia tu corazón. Gracias por volar con nosotros, por elegirnos, por vivir un día a la vez, vivir la vida realmente con sentido. Soy Carla Zulema Ríos, tu coach de vida. Y recuerda que para volar alto, para volar tan alto allá donde está Dios, solo necesitas tener un corazón ligero. Y en palabras de Andrés Martínez, el doctor Sonrisa, amar mucho más. Nos vemos en el próximo vuelo de tu podcast. Llévame contigo y vuela. El vuelo de hoy aterriza aquí, pero la transformación apenas comienza. Gracias por permitirnos ser parte de tu equipaje en este recorrido. Recuerda que en esta edición especial de 100 y más, cada kilómetro recorrido ha valido la pena solo porque lo que hemos caminado lo hemos hecho a tu lado. Si esta historia ha encendido una chispa en ti, no la guardes, comparte el vuelo. Síguenos en todas las redes sociales como Llévame Contigo y Vuela. Nos escuchamos en la próxima estación con más profundidad y el mismo propósito de siempre. Soy Carla Zulema Ríos, tu coach de vida, y esto es una producción de la Fundación Llévame Contigo y Vuela. Sigue adelante, sigue creyendo y nunca, nunca dejes de volar. Hasta el próximo encuentro.